Y el Señor lo que no quiere es que sus hijos dejen pasar sus oportunidades ni que se vuelvan atrás, sino saber reconocer cuál es el tiempo que vivimos, cómo vivimos, o si es necesario, humillarse, arrepentirse, pedir perdón al Señor y volver. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. La palabra comienza diciendo instrucciones personales. Le damos lectura en el nombre poderoso de Jesús. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el caldero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Amén. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermosa es la palabra de Dios. Es cortita, pero tiene mucha enseñanza, ¿no? Con la palabra en el libro de Romanos que le dio a nuestro hermano. Uno muchas veces lee esa palabra de Dios, dice, pasa por alto porque nombra a personas, nombra a colaboradores. ¿Sí? Y esto es lo que el Señor también nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Pablo comienza diciendo de Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se fue a Tesalónica. Demas, colaborador de Pablo, que había visto cómo el poder de Dios había sido manifestado a través de este varón, viendo cómo el poder del Espíritu Santo había sido manifestado a través de este varón, viendo cómo Cristo sanaba, viendo cómo la obra de Dios avanzaba, pudiendo ver todo lo que vio, siendo un colaborador de Pablo, se volvió atrás. Muchas veces estas palabras, estos colaboradores, estos varones nos enseñan a que muchas veces no estamos firmes en los caminos del Señor. Que muchas veces nuestra boca habla, pero nuestros hechos demuestran otra cosa. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no acusa, sino nos enseña. Muchas veces el Señor nos pone en un espejo a través de su palabra. Dios nos muestra a través de su palabra cómo caminamos, cómo es nuestro caminar, cómo son nuestras obras. ¿Qué es lo que hago en la obra del Señor? Si soy colaborador, ¿cuál es mi fruto? La palabra de Dios dice que por nuestros frutos vamos a ser conocidos, ¿no? Así es. Y este varón Demas tomó la decisión de volverse atrás. Vamos a leer en Primera de Juan, si mal no recuerdo. Primeramente vamos a leer en Gálatas 4, verso 4. Importante es saber la palabra de Dios. Importante es conocer de la palabra de Dios. Amén. En Santiago, en el capítulo número 4, en el verso número 4, la palabra de Dios dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. No importa cuántos años lleves en el Evangelio,
no importa cuál sea el cargo que tengas, no importa la colaboración o la obra que estés haciendo, el tema es no volverse para atrás. El que ama al mundo, el que se va detrás de los placeres del mundo, automáticamente se hace enemigo de Dios. Pero es automático. Si yo decido caminar sin Cristo, si yo decido volverme atrás, si decido volver al mundo, automáticamente me hago enemigo de Dios. Y Dios no me quiere como enemigo. Dios no quiere que sus hijos se pierdan. Dios no quiere que me vuelva para atrás. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesús dice que el que mira para atrás no es digno. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dios no quiere que ninguno de nosotros no sea digno de seguirlo a Él. La palabra dice que aquel que no toma su cruz no es digno. No es digno de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso muchas veces es necesario que la palabra de Dios nos confronte. Es necesario que el Señor a través de su palabra nos corrija. Porque muchas veces cuando nuestro corazón está entenebrecido, cuando nuestro corazón está lleno de carne, no vamos a escuchar a un hermano. No vamos a escuchar la corrección del hermano. No vamos a escuchar muchas veces la corrección de alguien que te ama, que realmente te dice, hermano, estás caminando mal. Hermano, este no es el camino, este no es el lugar. No es por acá. Nuestra carne cuando se ensoberbece, cuando se enorgullece, cuando nos creemos ser algo, Dios nos confronta con su palabra. Y gloria a Dios que lo hace con su palabra, porque Él es Dios y nos puede humillar hasta lo más bajo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y estemos atentos a oír su palabra, a escuchar la voz del Señor. No es la voz del instrumento, sino es la voz de Dios cuando a través de su palabra me muestra mi caminar. Bendito sea el nombre de Dios. Conocemos mucho de Pablo, pero conocemos poco de Demas. No es una casualidad. Los varones de Dios, los que decidieron hacer la voluntad de Dios, el Señor los enaltece y los pone en alto. Pero aquel que retrocede, aquel que decide tomar otro camino, no se sabe nada de la palabra de Dios. Poniendo un ejemplo de Demas, podemos, en la palabra de Dios está lleno de ejemplos. Pero el Señor, a través de este varón, un colaborador de Pablo, que probablemente estuvo muchos años caminando con él, decidió volver atrás. ¿Y qué fue lo que lo llevó a tomar esta decisión? La palabra de Dios no lo dice. Entonces puede ser cualquier motivo. Si la palabra de Dios no lo dice, puede ser cualquier motivo. Puede ser su familia, puede haber sido su hijo, puede haber sido que decidió irse con sus amigos, decidió volver atrás porque le gustaba andar de juntadera, andar comiendo con sus amigos. Puede ser cualquier cosa. El hecho no es por qué se volvió, sino que se volvió para atrás. Decidió dejar los caminos de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Dios nos ayude, Dios nos enseñe. Amén. Después la palabra de Dios dice que Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y otro aprendizaje de parte de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo número 13, verso 13, si mal no recuerdo, ahí también la palabra de Dios habla de Marcos. Pero conocemos el principio de Marcos, que cuando Pedro es liberado de la cárcel por un ángel del Señor, ¿a dónde va Pedro? A la casa de María, que es madre de Juan, que tiene por sobrenombre Marcos. Un varón que conocía también no tan solo de la palabra de Dios, sino de la obra del Espíritu Santo, conocía la obra de Dios. Pudo ver con sus ojos cómo Pedro, siendo encarcelado, fue libre por el poder de Dios. Amén. Un conocedor de la obra del Señor. Cuando el Espíritu Santo decide llevar a Pablo y a Bernabé a salir en su viaje misionero, el colaborador, ¿quién es? Marcos. Pero cuando las cosas se ponen mal, porque venían de confrontar a un falso, a un falso mago, a Jesús, si mal no recuerdo,
Después de eso, cuando continuó en el viaje, Marcos decía apartarse, decía volverse a Jerusalén, porque tal vez no soportó la oposición. Y los caminos de Dios van a haber mucha oposición. Así es. El camino del Señor no va a ser todo color de rosas. Amén. Ni va a ser siempre alegría, ni van a ser siempre va a salir todo bien. Va a haber oposiciones. Me va a tocar ver cosas en las cuales muchas veces no voy a estar preparado, pero Dios es siempre conmigo. Amén. Y es ahí donde uno toma la decisión. O sigo en los caminos del Señor, o lleno de miedo me vuelvo a mi lugar. Bendito eres, Señor. Este varón decidió volver a Jerusalén. Y después es de gran oposición entre Bernabé y Pablo. La causa de su división fue Marcos. Bernabé decide seguir con Marcos y Pablo decide seguir con Timoteo. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor nos ayude Así sea. a ser instrumentos útiles en su obra, no ser oposición de nadie, ni Señor. ser piedra de estorbo, ni causar una disolución, ni algo parecido en la obra de Dios. Amén. Pero lo importante de todo esto es que aparentemente este varón se arrepintió. Pudo ver su caminar, pudo ver que la palabra de Dios es viva, eficaz, que seguir a Cristo, que hacer su voluntad era lo mejor, porque después Pablo dice, me es útil. O sea que su decisión cambió. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios busca esto, Sí, Señor. un cambio en nosotros, un cambio Amén. genuino. Amén. Dios no busca que venga alguien y nos ponga un cuchillo en la panza, vaya a la iglesia, no. Tiene que nacer de nuestro corazón. El arrepentimiento tiene que ser real. Yo le sigo a Cristo porque lo amo. Yo sigo a Cristo porque aún estando en tinieblas, vino, me rescató, me sacó del lugar oscuro donde estaba y me puso aquí en este lugar. No lo hizo nadie, lo hizo solamente Dios. No fue con mis fuerzas. Porque mi carne no quería, yo no quería. Fue Él quien me rescató. Fue Él quien transformó mi vida. Fue Él quien me mostró el camino de la libertad. Fue mi decisión seguirlo y gloria a Dios porque me cambió la vida. Los que conocen cómo era mi vida antes de conocer al Señor saben cómo era, totalmente despreciable, una persona totalmente arrogante, soberbio, una persona que no podía casi ni hablar, que se creía estar allá arriba. Pero Dios me rescató de ese lugar porque me creía yo tan importante. Dios me buscó y me trajo a este lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Y no es que nos alabemos entre nosotros ni nos exaltamos nosotros, sino que tenemos que hacer la voluntad de Dios y fijarme, ponerme firme y decir, ¿por qué sigo a Cristo? Bendito eres, Señor. ¿Por qué lo amo? ¿Por qué tomé esta decisión de seguirlo? Medita en su corazón. ¿Cómo era su vida antes de estar en los caminos del Señor? ¿De dónde el Señor lo rescató? ¿Qué es lo que Dios hizo por su vida? Sí, Señor. Hoy podemos ver otro milagro visible con nuestros ojos, la vida de la pequeña Alma. Así es. No le daban esperanza de vida. Es real, no estoy mintiendo, están los padres aquí presentes. No le daban esperanza de vida. Nuestra fe, nuestra confianza estuvo siempre puesta en Dios de que Dios me iba a dar libertad. Amén. No sé para cuántos meses tenía que estar en un hospital y creo que no estuvo en menos de un mes. Y hoy está con nosotros. Dios es real, hermano. Dios hace cosas impresionantes. Dios hace milagros grandes. Amén. Dios cuando obra con poder. Sí, Señor. Pero ¿cuánto está en nosotros en creerle a Dios? ¿Cuánto pongo yo de mí para creerle a Dios? Así es. ¿Qué dejo por Él? ¿Qué dejo por Dios? Bendito eres. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Conocemos a estos colaboradores que dejaron su vida. Amén. Dios no me dice que tengo que dejar mi vida. Dios me da la posibilidad aún de estar con mi familia y con mi familia servirme. Con mi familia venir a la casa de Dios. Que mis hijos puedan conocer de Dios. Que mi mujer pueda conocer de Dios. Que mis padres puedan conocer de Dios. Que mis hermanos puedan conocer de Dios. Amén. Bienaventurados somos. Somos bienaventurados, hermanos. Somos amados por el Creador. Somos amados por Dios. Dios no nos pidió
sacrificio tan grande, porque el único sacrificio ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él entregó su Hijo por amor de cada uno de nosotros. Ese fue el mayor sacrificio. Nosotros tenemos bendición, tenemos la bendición de pertenecer al reino de Dios. ¿Alguna vez meditó la oportunidad que Dios te dio de servirle?